Muy bien. Vamos a comenzar entonces indicando cuál es la definición de la patria potestad. Indicamos que la patria potestad, pues la vamos a encontrar primero que todo regulada dentro de los artículos 252 al 277 de nuestro Código Civil. ¿Cómo podemos definirlo? Es el conjunto de derechos y deberes que la ley concede a los ascendientes sobre la persona y bienes de sus descendientes, mientras estos son menores o mayores incapacitados. Una segunda definición nos indica conjunto de poderes en los cuales se actúa orgánicamente la función social confiada a los progenitores de proteger, educar e instruir a los hijos menores de edad, en consideración a su falta de madurez psíquica, en su consiguiente falta de capacidad para obrar. Muy bien, entonces estas son las dos definiciones que podemos indicar acerca de la patria potestad. Pero ahora bien, ¿cómo lo podemos nosotros enfocar ya para poderlo entender de mejor forma y poder ejemplificar dicha institución del derecho civil? Cuando hablamos nosotros de la patria potestad, entonces es ese conjunto de derechos y deberes que tienen los padres sobre los hijos. Sabemos que un menor de edad pues no tiene la plena capacidad para poder valerse por sí mismo, tanto por el hecho de que pues su desarrollo psicológico o psíquico pues no se ha dado a tal capacidad para poder precisamente responder por sus propios actos. Es por ello entonces que la patria potestad va a tener a bien, como ya indicaron las dos definiciones, que son los padres los que tienen precisamente esos derechos y deberes frente a la ley en su momento, que van a tener como consecuencia la representación y administración de bienes de sus hijos menores. Entonces, la patria potestad se puede dar entonces, como repito, en un padre que tiene a sus hijos. Entonces, para todo acto, pues los padres van a representar a estos menores. Hagamos de caso de que pues precisamente llega un padre y va a inscribir a su hijo al colegio para el ciclo escolar 2022, definitivamente quien va a firmar y quien va a poner en su momento la responsabilidad ante dicho colegio, pues definitivamente va a ser el padre, puesto que él es el representante legal del menor. ¿Qué pasa entonces también si de alguna manera pues también hay otro acto en el cual pues el menor va a tener ciertos derechos en específico? Podemos mencionar si de alguna manera pues se va a heredar algún bien a un menor de edad. Hagamos de caso, hay un abuelito y indica, bueno, pues yo voy a realizar, voy a donar mis bienes a mis nietos y pues a mi nieto le voy a dejar pues una de mis propiedades. Resulta que el nieto tiene unos 5 a 10 años aproximadamente. ¿Será que ese niño de 5 a 10 años va a llegar y va a firmar el documento donde se le va a trasladar la propiedad de esa casa? No. Quien va a actuar siempre en su representación va a ser los padres, a través precisamente de la patria potestad. Entonces la patria potestad es, repito, la capacidad que va a tener el padre para representar a su menor hijo en cuanto a deberes, obligaciones y asimismo la administración de los bienes del menor. También, por otro lado, pues también se indica que la patria potestad, desde otro punto de vista, también va a tener a poder ser aquellos derechos de los progenitores a proteger, educar e instruir a los hijos menores de edad. Y asimismo, algo muy importante es, en cuanto a la patria potestad, la misma va a durar toda la minoría de edad de un niño, hasta sus 18 años. A los 18 años, esta persona pues ya puede ser en su momento sujeto de derechos y obligaciones por sí mismo. Pero también tenemos otros casos en los cuales, a pesar de que cumpla 18 años, va a continuar esa patria potestad. ¿Y en qué casos es? Precisamente es en aquellos casos en que a esta persona, a este hijo que ya cumplió la mayoría de edad, es declarado en estado de interdicción por un juez competente. Ahora bien, ¿qué es el declarar a alguien en estado de interdicción? Precisamente es aquella persona que a pesar de que ya cumplió su mayoría de edad, pero tiene ciertas deficiencias psíquicas, en su momento una falta de desarrollo, el cual pues lo hace hasta cierto punto incapaz por sí mismo. Vemos entonces como una persona
con cierto tipo de problemas mentales, pues de alguna manera va a ser necesario de que sea declarado en estado de interdicción ante un juez para que éste en su momento continúe siempre siendo representado por sus padres, no importando que ya hubiese cumplido la mayoría de edad. Bueno, pasemos a una diapositiva más. Ahora bien, vamos a indicar qué comprende la patria potestad. Vamos a ver entonces cuáles son los temas en específico que ya los adelantamos un poco, pero que vamos ahora a enumerarlos en cuanto a indicar realmente cuáles son esos puntos que comprende la patria potestad. La patria potestad entonces comprende, número 1, la representación del menor o incapacitado para todos los actos de la vida civil. Esto regulado en nuestro artículo 254 del Código Civil. Número 2, la administración de los bienes. Está regulada en el artículo 264 del Código Civil. Y por último, número 3, aprovechar sus servicios atendiendo su edad y condición. Artículo 254 del Código Civil. Si nos damos cuenta, entonces, dentro de lo que comprende la patria potestad, pues ya lo habíamos indicado que precisamente, según la norma civil, pues va a servirnos para poder representar a un menor, asimismo la administración de los bienes y aprovechar sus servicios. Muy bien, pasemos a una diapositiva más. Características de la patria potestad. Dentro de las características de la patria potestad vamos a tener las siguientes. Constituye ante todo un deber u obligación que no puede ser objeto de excusa. Entonces vemos que el padre siempre va a tener que representar a su hijo menor. No puede presentar entonces algún tipo de excusa para evitar tener esa patria potestad. Muy bien, otra de sus características es que es intransmisible por convenio. No podemos transmitir entonces precisamente esa patria potestad. No puedo decirle yo a mi hermano, no puedo decirle yo a mi papá, miren, disculpe, le voy a trasladar yo la patria potestad de mis hijos y por favor necesito que usted los represente, administre sus bienes en su momento, porque yo sinceramente pues voy a salir de viaje y no quiero tener esa responsabilidad. No es posible entonces transmitir dicha patria potestad. Asimismo, una tercera característica es que es de carácter personal, no pudiendo ser realizada a través de un tercero. Esta conlleva entonces, o va de la mano, con la segunda, puesto que nos indica entonces de que es de carácter personal, o sea, que es únicamente hacia mí esa patria potestad. No le pertenece o no puedo transmitirla a través de un tercero. Tenemos una cuarta característica en cuanto a que no es renunciable. No puedo venir y decir yo, bueno, yo renuncio a mi patria potestad. No se puede de esa manera. Asimismo, son poderes de duración temporal. ¿Y por qué son poderes de poder temporal? Vamos entonces acá a indicar que lo referente a que es temporal por el hecho de que los menores van a tener hasta cierto punto una duración hasta que cumplan 18 años en esta situación. Entonces, vemos acá de que precisamente la patria potestad va a ser temporal porque es hasta que cumplan 18 años los menores. Ahora bien, se puede dar también el caso, como ya indicamos, una excepción, es de que ese menor cumpla la mayoría de edad, pero que por alguna situación psíquica que no tenga plenas capacidades para valerse por sí mismo, de alguna manera, pues vaya a tener como consecuencia de que se solicite ante un juez el que se declare en estado de interdicción, teniendo como consecuencia de que a pesar de que sea mayor de edad, siempre va a continuar bajo el cuidado de sus padres. Muy bien, entonces estas tenemos las principales características de la patria potestad. Ahora vamos a pasar a una diapositiva más para continuar con nuestro tema. Vamos a establecer ahora las clases o tipos de patria potestad. Dentro de las clases o tipos de patria potestad vamos a tener los siguientes. Número 1. Dentro del matrimonio o unión de hecho registrada, en forma conjunta del padre y la madre. Muy bien, entonces acá nosotros vamos a tener aquel tipo de patria potestad en la cual se va a dar dentro del matrimonio o una unión de hecho.
Entonces, acá la patria potestad le va a pertenecer tanto al padre como a la madre. Entonces, ambos van a tener la representación de sus menores hijos, ambos van a tener en su momento la administración de sus bienes y asimismo, pues precisamente, pues cumplir con todo lo necesario para esos menores de edad. Ahora bien, tenemos una clase más. Tenemos la que es fuera del matrimonio o de la unión de hecho. Entonces, vamos a tener en cuenta que también van a haber hijos, los cuales precisamente van a ser el resultado de una relación en la cual, pues no precisamente va a estar legal esta relación. Puede ser en su momento de que pues sea una pareja en la cual, pues si bien es cierto, resultó embarazada la mujer, pero de alguna manera pues ellos deciden el no contraer matrimonio ni una unión de hecho, sino sencillamente tener el hijo y que cada uno de ellos pues viva por aparte. Entonces acá nos indica de que la patria potestad va a estar frente a quien tenga el poder de ese hijo. Entonces, que como lo es lo más común, que la madre pues vaya a tener a ese niño al cuidado y que si no hay un matrimonio de por medio, pues el padre va a vivir en otro lugar, por lo cual entonces la patria potestad va a ser a cargo de la madre, o sea, a cargo de quien tiene en poder este hijo. Puede ser también el caso de que también el padre en algún momento, pues también él se haga cargo del niño y que de alguna forma pues va a estar viviendo con él. En este caso, entonces, la patria potestad recaería en el padre. Y tenemos una tercera clase o tipo de patria potestad, y acá vamos a indicar de que esta se aplica a la madre soltera o separada. Nos indica de que los hijos estarán en el poder de la madre, salvo que ella convenga en que se pase a poder del padre o internados. En este caso, entonces, una madre soltera o separada va a tener como consecuencia, nos indica acá, de que pues la patria potestad va a recaer sobre ella, pero puede ser en su momento de que también ella venga y diga, bueno, ¿sabes qué? Mejor al esposo o ex esposo, necesito que te quedes con los niños. Entonces, automáticamente le va a trasladar la patria potestad al otro padre. O bien puede ser algún caso en el cual esa patria potestad va a ser suspendida o separada precisamente de la madre por una orden de juez y de esa manera pues va a tener como consecuencia el que ese niño sea internado, por lo cual la patria potestad va a ser precisamente ejercida por las personas que estén a cargo de estos internados. Muy bien, pasemos a una diapositiva más. Bueno, previo a entrar al parentesco, quiero nuevamente regresar al tema que ya traemos, que es la patria potestad, y quiero que veamos en cuanto a la regulación legal. Vemos nosotros de que tenemos la regulación en cuanto a este tema del artículo 252 al 277. Necesito que, por favor, yo sé que no da tiempo muchas veces el poder abordar cada uno de esos artículos dentro de la clase, pero, pues, de alguna manera, vamos a ver que, ¿cómo se llama? Vamos a ver lo referente a que, pues, estos artículos van a tener situaciones en las cuales muchas veces, pues, de alguna manera, no podemos mencionar en la clase por tiempo, pero que es importante que nosotros lo sepamos. Bueno, dentro de esos artículos, entonces, vamos a mencionar los más importantes. Entonces, por favor, Código Civil a la mano y vamos a indicar lo siguiente. Dentro de entonces estos artículos, repito, 252 al 277, que contiene lo referente a la patria potestad, pues vamos a indicar, primero que todo, que es lo que nosotros ya hablamos, que era el contenido así, en cuanto a que, directamente vamos a establecer el objetivo de la misma. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 254. Representación del menor o incapacitado. La patria potestad comprende el derecho de representar legalmente al menor o incapacitado en todos los actos de la vida civil, administrar sus bienes, aprovechar sus servicios, atendiendo a su edad y condición. Entonces, si nos damos cuenta, el artículo 254 precisamente tiene el objeto de la patria potestad. Entonces, ahí podemos nosotros
evidenciar precisamente lo que ya habíamos hablado. Muy bien, entonces también vamos a tener lo siguiente. Me llama la atención también acá cuando se pueda dar una pugna o algún problema en cuanto a quién va a tener la patria potestad de los padres. ¿Quién de los dos? Entonces, acá precisamente quiero mencionar lo siguiente. ¿Qué pasa entonces si de alguna manera no hay un acuerdo en ambos en cuanto a poder tener la patria potestad? Que si viene el padre y dice, bueno, pues yo tengo que tener la patria potestad porque son padres que están separados, y asimismo puede ser el caso en el cual la madre diga lo mismo. No, yo necesito tener a mis hijos. ¿Quién decide entonces, de alguna manera, si llegara a suceder eso? El artículo 256 nos da dicha respuesta. Y dentro de este artículo nos indica lo siguiente. Artículo 256, pugna entre el padre y la madre. Siempre que haya pugna de derechos e intereses entre el padre y la madre, en ejercicio de la patria potestad, la autoridad judicial respectiva debe resolver lo que más convenga al bienestar del hijo. Entonces, de alguna manera, vamos a establecer lo siguiente. El hecho de que haya pugna entre dos padres no significa de que se vaya a buscar en sí el hecho de que se vaya a beneficiar a alguno de ellos, sino acá pues va a tener que decidirlo un juez. ¿Y qué juez? Va a ser precisamente el juez de primera instancia de familia, quien indica entonces que de alguna manera lo que va a tener como prioridad es el bienestar del hijo, el bienestar del menor. Entonces, de alguna manera, es así como se va a definir. Muy bien. Luego, de alguna manera, también lo que también me llama la atención y que también tenemos que mencionarlo porque es de aquellos aspectos, como digo, de que son los más importantes. Asimismo, vamos a establecer lo siguiente. Vamos a establecer el hecho de lo referente a los bienes de los hijos. ¿Qué pasa entonces si precisamente esos hijos menores, pues de alguna manera, van a tener bienes? Porque puede ser de que sean heredados, puede ser que de alguna manera, pues sí, sean objeto de poder tener más de algún tipo, tanto de bien mueble, inmueble o incluso empresas. Entonces acá vamos a establecer que nos indica el artículo 264 en cuanto a bienes. Los padres no pueden enajenar, gravar los bienes de los hijos ni contraer en nombre de ellos obligaciones que excedan los límites de su ordinaria administración, sino por causa de absoluta necesidad y evidente utilidad y previa autorización judicial competente e intervención del Ministerio Público. Necesito que también, entonces, cuando nosotros escuchamos Ministerio Público, necesito de que su Código Civil, por favor, cambien esa palabra, ya no es Ministerio Público, sino es la Procuraduría General de la Nación o PGN. Puesto que dentro del decreto 54-77, pues se establece precisamente la división en cuanto a poder indicar precisamente que el Ministerio Público únicamente se va a desarrollar dentro de materia penal y la Procuraduría General de la Nación dentro de materia civil. Entonces, vamos a establecer acá lo siguiente. Cuando hay bienes de por medio, para poder adquirirlos, definitivamente los padres van a representar a ese menor para poder en su momento autorizar cualquier traslado de bien hacia ellos. Pero a la hora de vender o enajenar esos bienes, no se puede realizar de una forma como la que se adquirió, sino acá para poder disponer de los bienes de menores, entonces vamos a establecer precisamente de que se debe de tener una autorización judicial. Entonces, que si mi hijo tiene una casa porque se la heredaron, si mi hijo tiene una empresa porque se la heredaron, y yo vengo como padre y digo, bueno, pues yo la voy a vender, me conviene venderla, al final pues mi hijo está pequeño y no se va a dar cuenta, no es posible, la ley no lo permite. Nos indica entonces de que el hecho precisamente
de que la patria potestad, de alguna manera, si bien es cierto, le va a dar la representación, pero cuando nosotros hablamos directamente de poder enajenar un bien, ya la ley no lo permite. No permite entonces con plena libertad el poder disponer de esos bienes si no es con una autorización judicial. Entonces acá la importancia precisamente de lo que es el poder disponer de esos bienes. Entonces acá vamos a tener, como repito, cuando se va a dar la enajenación de bienes, debe de ser con una autorización judicial y como lo indica el artículo 164, siempre tiene que demostrarse precisamente una causa absoluta de necesidad y evidente utilidad. Entonces, ¿qué extremos podemos mencionar para poder vender la casa de un menor? Hagamos de caso, pues el padre posiblemente tuvo un accidente, se quedó sin capacidad para poder trabajar durante un cierto tiempo y para poder brindar el sustento a ese menor, se ve en la necesidad de poder vender esa propiedad. Entonces acá el juez, al ver dichos motivos, sí puede autorizar el poder vender ese bien. Muy bien, entonces ya tenemos respecto a los bienes de los hijos. Otra situación que me llama la atención y que es importante mencionar dentro de la patria potestad es lo referente a la separación de la patria potestad. Vamos a ver entonces que hay un momento en el cual esa patria potestad puede ser separada, suspendida o bien en su momento perdida. Esto por alguna situación en cuanto a que va a tener como consecuencia que los padres lleguen a realizar algún acto el cual el juez tenga como resolución el separarlos de la patria potestad. Artículo 269 nos indica separación de la patria potestad. Si el que ejerce la patria potestad disipa los bienes de los hijos o por su mala administración se disminuyen o deprecian, será separado de ella, a solicitud de los ascendientes del menor, sus parientes colaterales dentro del cuarto grado de consanguinidad y asimismo la Procuraduría General de la Nación. Muy bien, entonces nos damos cuenta que si hay una mala administración de parte de un padre en cuanto a los bienes de sus hijos, si hay en su momento una disminución y una depreciación de los mismos por esa mala administración, puede solicitarse precisamente la separación de la patria potestad. Muy bien, entonces también para eso vamos a llegar a dos casos más que tienen que ver precisamente con él. Tanto como lo es una suspensión de la patria potestad, como lo es la pérdida de la patria potestad. Dentro de la suspensión de la patria potestad vamos a tener ciertos motivos que la van a dar, como lo es por ausencia del que ejerce la declaración declarada judicialmente, por interdicción declarada en la misma forma, por ebriedad consuetudinaria y por tener el hábito del juego o por el uso indebido y constante de drogas o estupefacientes. Vemos entonces cada una de estas acciones van a tener como consecuencia de que a solicitud de una de las partes pueda, por medio de un juez, ser suspendida la patria potestad. Entonces, que si esa patria potestad la tenía la madre, pero la madre posiblemente por algún hecho de que, como los mencionamos acá, 4, que sería acá el tener el hábito del juego, por en su momento ser un ebrio consuetudinario, puede ser entonces que a través de un juez se le pueda separar de esa patria potestad. Entonces vamos a tener también por otro lado la pérdida. Y la pérdida de la patria potestad se va a dar en otros casos mucho más graves, como lo son los siguientes. Artículo 274. Por las costumbres depravadas o escandalosas de los padres, la dureza excesiva en el trato de los hijos o abandono de sus deberes familiares. Por dedicar a los hijos a la mendicidad o darles órdenes, consejos, insinuaciones y ejemplos corruptos. Por delito cometido por uno de los padres contra el otro o contra la persona de alguno de sus hijos. Por la exposición o abandono que el padre o la madre hicieren de sus hijos para el que los haya expuesto o abandonado, y por haber sido condenado 2 o más veces por el delito del orden común, si la pena excediere de 3 años de prisión por cada delito. También se pierde la patria potestad
cuando el hijo es adoptado por otra persona. Muy bien, entonces vemos cómo acá la patria potestad, de alguna manera, pues precisamente se va a suspender o perder por estos hechos. Pero ¿y qué pasa? ¿Será que ya no se vuelve a recuperar la patria potestad? Nos indica el artículo 377 que puede haber un restablecimiento de la patria potestad. Ahora bien, ¿en qué casos? Nos indica en este artículo 277, el juez, en vista de las circunstancias de cada caso, puede, a petición de parte, restablecer al padre o a la madre en el ejercicio de la patria potestad en los siguientes casos. Número 1, cuando la causa o causas de la suspensión o pérdida hubieren desaparecido y no fueren por cualquier delito contra las personas o los bienes de los hijos. 2, cuando en el caso de delito cometido contra el otro cónyuge, a que se refiere el inciso tercero del artículo 274, no haya habido reincidencia y hubieran existido circunstancias atenuantes. Y 3, cuando la rehabilitación fuere pedida por los hijos mayores de 14 años o por su tutor, siempre que la causa de pérdida de la patria potestad no estuviere comprendida dentro de los casos específicos que determina el inciso primero de este artículo. En todos los casos debe probarse la buena conducta del que se intente rehabilitar, por lo menos en los 3 años anteriores a la fecha en que se presente la solicitud respectiva. Vemos entonces cómo la patria potestad, entonces, si bien es cierto, se puede suspender o se puede... Tenemos nosotros lo referente precisamente a poder conllevar esta patria potestad. Muy bien. Entonces, ya teniendo en cuenta lo que es la patria potestad, podemos pasar ahora sí a el siguiente tema. Dentro del siguiente tema vamos a tener lo referente a lo que es, vamos a ver acá, a lo que es el parentesco. El parentesco lo vamos a encontrar regulado del artículo 190 al 198. Perdón, creo que estoy teniendo un poco de problema con la conexión, lo siento. Vamos a continuar. Estamos entonces siempre hablando acerca de lo que es el parentesco. Repito, el parentesco lo tenemos regulado en el artículo 190 al 198 del Código Civil y nos indica en cuanto a su definición, que es el vínculo por consanguinidad, afinidad, adopción, matrimonio u otra relación estable de afectividad análoga a esta. Muy bien, esto según el diccionario de la Real Academia Española. ¿Qué clases de parentesco vamos a encontrar? Vamos a encontrar el parentesco de consanguinidad, que es precisamente ese vínculo que hay de sangre entre una persona y otra. Como por ejemplo, el hijo hacia su padre, el padre en su momento hacia los hermanos, en su momento hacia los sobrinos, hacia los tíos, etc. Ahora bien, el parentesco de afinidad. El parentesco de afinidad es ese vínculo que se va a crear entre dos cónyuges, entre un esposo y una esposa, y asimismo con la familia del esposo o de la esposa. También se va a dar el parentesco civil, y el parentesco civil va a ser aquel parentesco que va a emparentar a un adoptante con su adoptado. Vamos a tener entonces acá precisamente también ese vínculo que va a existir entre ambos. Pasemos a una diapositiva más. Sistemas para computar el parentesco. Vamos a tener dos. Tenemos por línea y tenemos por grado. Cuando computamos nosotros directamente el parentesco, en cuanto a línea, vamos a tenerlo tanto en línea recta o bien colateral.
En línea recta tenemos ascendiente y descendiente. ¿Cómo es esto? Bueno, cuando hablamos nosotros directamente de un parentesco en línea recta, en su momento vamos a establecer nosotros visualmente algo recto. Pero podemos tener una línea recta ascendiente, o sea, hacia arriba, y una línea recta descendiente, o sea, hacia abajo. Muy bien. Entonces, ¿qué vínculo voy a tener yo por consanguinidad de línea recta con alguien ascendiente, alguien hacia arriba? Entonces, vamos a tener primero mis padres. Segundo, mis abuelos. Tercero, mis bisabuelos. Y cuarto, mis tatarabuelos. Muy bien. Es una línea recta ascendiente, hacia arriba. Ahora bien, ¿qué vínculo tengo yo de parentesco con los descendientes? Entonces, si hablamos de una línea recta, pero descendiente, o sea, hacia abajo, estamos hablando precisamente de lo que son, primero, nuestros hijos. Segundo, nietos. Tercero, bisnietos. Y cuarto, tataranietos. Muy bien, esto es en línea recta. Repito, línea recta ascendiente hacia arriba, línea recta descendiente hacia abajo. Estas son las personas con las cuales yo tengo un parentesco, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablamos de la línea colateral pues, es una línea en su momento inclinada, colateral. No va recto, sino va colateral. Y dentro de estas líneas colaterales, pues, ¿quiénes vamos a tener? Vamos a tener en su momento a lo que son los hermanos, los tíos, vamos a tener los tíos abuelos en su momento, y vamos a tener asimismo tanto ascendientes como descendientes. Descendientes en su momento, pues también vamos a tener los sobrinos, en su momento los sobrinos nietos, etc. Entonces aquí tenemos precisamente una línea recta ascendiente, descendiente, podemos tener una línea colateral ascendiente y una línea colateral descendiente para poder establecer precisamente el parentesco que voy a tener yo con personas de mi misma familia. Ahora bien, también tenemos un sistema para computar el parentesco por grado. Ahora bien, por grado estamos hablando precisamente de la generación en generación que vamos a tener que llegar precisamente para poder establecer ese vínculo. Entonces, que si yo hablo directamente de una línea recta ascendiente, en primer grado, o sea, en una generación, yo digo mi papá. En segundo grado, o sea, una generación más, mi abuelo. En tercer grado, o sea, una generación más, mi bisabuelo. En cuarto grado, o sea, una generación más, mi tatarabuelo. Muy bien. Entonces, una línea recta descendiente, pero por grados. Primer grado, mis hijos. Segundo grado, mis nietos. Tercer grado, los bisnietos. Cuarto grado, los tataranietos. Vemos entonces cómo es la forma para poder computar el parentesco. Ahora bien, ¿para qué nosotros vamos a establecer el parentesco? Precisamente, en cuanto al derecho civil, hay ciertas instituciones que precisamente hacen mención al parentesco. Entonces, vamos a ver acá, una de ellas es precisamente la institución del matrimonio, puesto que la institución del matrimonio nos da ciertas prohibiciones para contraer matrimonio según el parentesco. Entonces nos indica de que, pues, para poder establecer ese parentesco, principalmente no se puede contraer matrimonio con ascendientes o descendientes, nos indica la ley. No se puede contraer matrimonio con hermanos y medio hermanos. Y tampoco se puede contraer matrimonio con aquellos familiares que fueron con anterioridad vinculados por un vínculo de afinidad, o sea, la familia de nuestra excónyuge, ¿verdad? Entonces, precisamente acá estamos ante cuándo podemos utilizar nosotros el parentesco. Asimismo, pues dentro de otra materia de derecho, pues para los que están estudiando derecho, pues van a entender esto más adelante. Para los que no, pues de alguna manera, pues solo les queda nada más en cuanto a una generalidad, que es el hecho en el derecho notarial. El derecho notarial, pues es aquella rama del derecho que va a estar enfocada precisamente a la elaboración de documentos referentes a actos o contratos civiles y mercantiles. Vemos cómo el derecho notarial, pues es el que nos va a servir a nosotros como abogados y notarios para poder realizar escrituras de compraventa, de donación, sociedades anónimas, etc. Pero vinculado con el parentesco, nos indica el derecho notarial
de que un notario no puede intervenir en actos o contratos de sus familiares hasta el cuarto grado. O sea, que yo no puedo intervenir en aquellos contratos donde esté como parte mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos. No puedo yo realizar documentos donde sean parte mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y mis tataranietos. No se puede entonces intervenir en ese tipo de contratos. También, como les digo, se aplica, pero fuera del derecho civil, sino en el derecho notarial. Muy bien, entonces estamos en cuanto al parentesco. ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo es que lo vamos a computar? Precisamente. Y ahora bien, pues en cuanto al tema, hasta acá estamos llegando. Vamos a pasar a nuestro apartado de preguntas para poder establecer directamente